Jesús con el Padre. Como decía al comienzo del culto, una dinámica diferente, porque ya no es Jesús encontrándose con personas que buscan a Jesús para encontrarse con Él, sino que apuntamos a la necesidad misma de Jesús de aislarse y de buscar al Padre. Vamos a estar hablando acerca de este tema y espero que pueda ser desde un punto de vista interesante. Para eso, como siempre, nos gustaría tener una oración en este momento y pedirle a nuestro Señor que todo lo que vamos a hablar pueda ser guiado por Él y que pueda ser de bendición para ti ahí donde estén en este momento. Oremos. Padre, queremos en este momento también hacer un alto en el camino. Y, Señor, queremos pedirte que tú nos guíes a través del estudio, la meditación, la reflexión práctica de tu palabra. Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que pueda ser de ánimo, Señor, y que pueda ser también de estímulo en medio de nuestro día a día. Señor, que el ejemplo de tu Hijo Jesucristo nos desafíe a encontrarnos contigo y que podamos encontrar en ti, Señor, todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre, gracias por todo lo que nos das y te lo pido, te lo agradezco todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de los encuentros de Jesús con el Padre, podemos llegar a caer en el error de pensar que estamos hablando de algo que posiblemente ni siquiera tengamos en mente. ¿A qué me quiero referir con esto? Pues que a veces, sabiendo que Jesús es Dios en sí mismo, sabiendo que Jesús es parte de la Trinidad, olvidamos que Él al mismo tiempo era 100% humano. Es algo que estudiamos en el discipulado, algo que te animo a que si en este momento estás desafiando tu pensamiento, esa idea puedas revisar también predicaciones anteriores, porque la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús era 100% humano y 100% divino. En los evangelios vemos que esa fue la conclusión a la que los discípulos llegaron, ¿verdad? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y a lo largo de la Escritura encontramos que tanto Dios Padre como Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo son parte de esa Trinidad, un solo Dios en tres personas. Habría mucho que hablar acerca de esto, pero no es el momento, aunque es importante que lo tengamos en cuenta, porque Jesús como humano, Jesús como persona, necesitó encontrarse con su Padre, necesitó tener ese encuentro con Dios para recibir de Él. Fijaos cómo las Escrituras, algo que nos llama la atención en los Evangelios es la gran cantidad de veces que se nos dice que Jesús se retiró con el Padre. Evidentemente tenemos que comenzar con un encuentro que tiene lugar justo al principio de su ministerio, cuando Jesús decidió pasar 40 días en el desierto, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y en ese tiempo, que es conocido por un tiempo de tentación, en las próximas semanas hablaremos de los encuentros de Jesús con Satanás y con los suyos, pero de momento vamos a prestar atención a ese encuentro, porque en ese encuentro se nos dice que Jesús se fue, se apartó al desierto y que ayunó. Bueno, no sé qué concepto tienes tú del ayuno, si solamente un concepto, digamos, nutricional o un concepto de alimentación, pero el ayuno en la palabra de Dios se nos muestra como un tiempo de retirarse de absolutamente todo para encontrarse con Dios. Así que ese fue el primer deseo que Jesús tuvo a la hora de retirarse al desierto, poder tener un encuentro constante con el Padre durante 40 días, de manera intensa. Se nos indica que Jesús fue allí, fue tentado por Satanás, evidentemente, y en ese encuentro, lo que vemos reflejado en las Escrituras, es que tuvo lugar una batalla espiritual, una batalla en la cual Jesús tuvo que armarse de todo el poder que venía de Dios para hacer frente a esas tentaciones de Satanás. Más adelante, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y versículo 35, encontramos que el evangelista nos narra ese momento en el que Jesús dice la palabra que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Lo que se nos indica justo antes de este versículo es que Jesús había estado en una actividad casi frenética durante la tarde y la noche anterior, sanando, enseñando y atendiendo a las personas. Él tuvo la necesidad, en contra de lo que nosotros podemos pasar en algún momento, como fruto de esa gran intensidad, él no se hace el remolón, no se queda en cama hasta para recuperarse físicamente, sino que él entiende la necesidad que tiene de encontrarse con el Padre, levantarse muy de mañana, siendo aún oscuro, retirarse a un lugar solitario donde nadie pudiera molestarle, y allí oraba, allí hablaba con el Padre, allí se encontraba con Él. ¿Para qué? Queremos entender que para recibir de Él dirección, fuerza, todo aquello que el Padre tenía que hablar con su Hijo, una conversación entre Padre e Hijo, una conversación seguramente para poner ese proyecto, ese ministerio que estaba recién empezando en las manos del Señor, en las manos de su Padre, para que Él le guiara. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y versículo 12, encontramos a Jesús orando. Se fue de nuevo al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuál es el tema de fondo de ese encuentro de Jesús con el Padre? La elección de los 12 apóstoles. Esa gran decisión que Jesús tenía que tomar, quería que fuera guiada por el Padre. Y entendemos que no solamente sería una conversación corta, ¿verdad? Pues Señor, Padre, guíame en esta decisión que tengo que tomar. Seguramente si estuvo toda la noche orando, habría mucho contenido en esas palabras de Jesús con su Padre, ¿verdad? Un poco más adelante en su ministerio, en Mateo, en el capítulo 14 y versículo 13, se nos dice que cuando Jesús recibió la triste noticia de la muerte de Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Él sintió la necesidad de buscar la soledad, de buscar ese momento de quietud para estar a solas. Igualmente pasó 10 versículos más adelante, en el mismo capítulo 14 de Mateo, en el versículo 23, después de haber alimentado milagrosamente a más de 5.000 personas, Jesús y sus discípulos se marchan. Él envía a los discípulos al otro lado y nos dice Mateo que despidió a la multitud y subió al monte a orar. Después de ese momento, Jesús necesita apartarse, necesita que sus discípulos se marchen y necesita él también apartarse de nuevo a orar. Pero es que el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y versículo 15, cuando Juan habla acerca de ese mismo relato, añade que Jesús había entendido que le iban a venir a tomarle, a llevarle por la fuerza y a hacerle rey. Es decir, Jesús se aleja, se retira para obtener una perspectiva correcta acerca de su ministerio, de su vida y de lo que los demás estaban captando acerca de él. Otro encuentro, ¿verdad?, con el Padre, para orar, para poner en una perspectiva sana su vida y su ministerio. Más tarde, también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y versículo 31, dice que Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, recordáis, y que cuando ellos vuelven y ven la misión, la predicación, las sanidades que habían llevado a cabo, Jesús les dio unas instrucciones: venid vosotros aparte a un lugar desierto, Marcos 6:31. Y es curioso porque se dice que se lleva a sus discípulos a un lugar desierto porque ni siquiera habían tenido tiempo de comer. Pues posiblemente ese tiempo de soledad, que estaba también muy ligado a esa necesidad de descanso físico, de reponer fuerza, estuvo también ligado a un tiempo de retiro para estar a solas y buscar de alguna manera específica la dirección también del Padre. En Lucas 5, versículo 16, después de sanar a un leproso, Jesús se apartó a lugares desiertos y oraba. Con 3 discípulos, él buscó el silencio de la montaña también, la soledad
que les sirviera como escenario para la transfiguración, ¿recordáis? En Mateo 17, versículos del 1 al 9. Allí van a un lugar aparte y allí tiene un encuentro, en este caso con Moisés y con Elías, pero un encuentro en el que oyen la voz de Dios, un encuentro aparte del resto de los discípulos, un encuentro aparte de las multitudes que marcaría tremendamente después a su regreso esa misión de Jesús, y recordamos que está al final de su ministerio. Evidentemente, al final de su ministerio, cuando se preparaba para asumir el más sublime acto de entrega por ti y por mí, cuando iba a culminar esa obra de su ministerio, de su venida, para lo cual él había sido enviado, Jesús se retira a Getsemaní para orar, para presentar al Padre sus debilidades, para presentar al Padre sus dudas, para presentar ante el Padre su llanto, su sufrimiento, su entendimiento de que los últimos momentos de su vida aquí en la tierra llegaban y que lo que iba a pasar iba a ser doloroso y costoso. En resumen, podemos ver que estos encuentros de Jesús con el Padre le sirvieron para prepararse de cara al ministerio y pelear la batalla espiritual, para orar, pasando así tiempo íntimo con su Padre, para recargarse espiritual y emocionalmente. Y ahí recordad que hemos mencionado que cuanto mayor cantidad de trabajo Jesús tuvo, mayor preparación espiritual necesitó tener para tomar decisiones importantes, siendo guiado por el Padre, para comer incluso y mantenerse en buen estado físico, tanto él como con los suyos, para tener una perspectiva correcta de su ministerio, de su vida, para escuchar de manera clara la voluntad del Padre, para recibir la ayuda y la fortaleza necesarias para enfrentar su vida y su muerte, incluso aquí en Getsemaní lo vemos. No sé si os estáis percatando, espero que sí, pero no estoy hablando de que los encuentros de Jesús, los encuentros que él tuvo con el Padre, estaban limitados solamente a la oración. Hay mucho más en los encuentros de Jesús con el Padre. Hay mucho más en ese tiempo de retiro que él necesitó. Hay mucho más en ese acto de aislarse para estar apartado de todos. Y claro, no sé si esto resulta un conflicto en estos momentos, si puedes estar pensando, venga ya, pastor, estamos confinados, estamos cada uno en nuestra casa, estamos solos, se nos está impidiendo que nos relacionemos con otras personas, estamos impedidos de poder venir y reunirnos en un culto. Estás equivocando el tema de conversación, me estás equivocando el tema de la meditación de esta mañana. De lo que tendrías que estar hablando es precisamente de la necesidad que tenemos de encontrarnos con otros, la necesidad que tenemos de alabar y adorar al Señor juntos. Pues no me estoy equivocando. No me estoy equivocando en absoluto. Y creo que este tema es pertinente en este momento, aquí y ahora. Porque no se trata solamente de que estemos aislados los unos de los otros. Se trata de qué está ocurriendo en nuestra vida, incluso en estos momentos, cuando estamos impedidos de vivir nuestra fe y nuestra espiritualidad de una manera comunitaria. ¿Sabéis? He descubierto que mis dificultades, a menudo, para tener un tiempo de retiro a solas con Dios, tiene que ver con mi incapacidad, precisamente de eso, de retirarme. Mi incapacidad de necesitar estar tranquilo. Mi incapacidad de, por mi forma de ser, de necesitar tener todo hecho antes de poder estar en un momento de tranquilidad. Y claro, a veces le doy la vuelta a la tortilla, empiezo por el final y no por el principio, empiezo a intentar solucionar cosas, gestionar situaciones, enviar emails, enviar WhatsApps, hacer cosas que me permitan estar tranquilo después para estar a solas con el Señor. Y me doy cuenta que muchas veces tengo que empezar de la otra manera. Empezar y estar a solas con el Señor. Venir, como Rosy decía la semana pasada, venir ya orado de casa. Venir preparado para estar a solas con el Padre. Y después dar tiempo a lo demás. No sé si ese será uno de tus limitantes o uno de tus enemigos a la hora
de poder encontrar un tiempo con el Señor. Pero fijaos, he encontrado que hay otros muchos enemigos que a lo largo de mi vida, y por lo que he hablado también con otros, la experiencia de otras personas, pueden estar limitando el hecho de que seamos capaces de apartarnos, que seamos capaces de tener ese tiempo personal, intransferible, a solas, el Señor, Dios, el Padre, contigo y tú con Él, sin nadie más. Espero que algunos de estos puedan abrirte de alguna manera el entendimiento, si es que estás pasando por ello, con el objetivo de que puedas ponerle remedio también. Mirad, en primer lugar, vivimos tan rodeados de ruido, vivimos tan rodeados de tecnología, vivimos tan rodeados de voces de todo tipo, que es posible que todo ese ruido te impida querer apartarte para estar tranquilo. Hay personas que tienen miedo a estar solos, hay personas que tienen miedo al silencio, y a lo mejor no es tu caso, ni tienes miedo a estar solo, ni tienes miedo a estar en silencio. Es más que posible que vivas solo o que vivas sola. Es más que posible que todo tu día lo pases sin estar rodeado de otras personas. Pero ¿qué pasa con la música, con las conversaciones, con estar continuamente pendiente al teléfono, al WhatsApp, a los emails? Si estás teletrabajando o si estás trabajando en tu lugar de trabajo, si estás pendiente de llamadas con otros, de juegos, de cuidar a otras personas, de estar viendo series, programas, televisión, internet, un vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo y otro vídeo. No sé si estás tan atareado, tan ocupado y tan distraído como siempre o más. Pero este tiempo de confinamiento y este tiempo que nos queda por delante, creo que tenemos que enfrentar seriamente la realidad de que no por estar en casa, no por estar confinado o no por vivir solo, eso nos facilita el hecho de poder pasar tiempo a solas con el Señor. Al contrario, puede ser más un impedimento que otra cosa. Así que si vives rodeado de todo ese ruido, después al final vamos a dar algunos consejos que puedan ayudarte. Es posible que no sea por tu incapacidad como la mía de gestionar la agenda muchas veces. Es posible que no sea por tu incapacidad de controlar los ruidos. Es posible que sea por desmotivación. Encontrarse con el Señor a solas puede parecerte aburrido. Los cultos, estar con otros, un minigrupo, puede resultarte mucho más entretenido. Es posible que necesites encontrar un material que te ayude, que te guíe en ese proceso de cómo hacerlo. Pues bueno, a lo mejor si piensas, si alguien me ayudara, si alguien me dijera, ahí está el fondo de la cuestión de por qué estamos compartiendo también testimonios de otros hermanos y hermanas de la Iglesia para aprender de ellos. Hay personas que posiblemente no tengan tiempo con el Señor a solas, no se retiren porque no tienen conocimiento de cómo hacerlo. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago en este tiempo? Al final te voy a dar también algún que otro consejo, porque la intención no es que te frustres. La intención es que tengas un tiempo con el Señor que sea de bendición y de enriquecimiento para tu vida. A lo mejor no encuentras un momento adecuado. Yo he pasado alguna situación así en el pasado. Si lo haces muy de temprano, te duermes porque tienes sueño. Si lo haces después de comer, te duermes porque es la hora de la siesta y tienes sueño. Si lo haces por la noche, muy al final, te acabas quedando dormido porque también tienes sueño. Si lo haces por la mañana antes de irte al instituto, a la universidad o al trabajo, lo haces corriendo. Si lo haces por la tarde, tienes que hacer tareas, están los niños, están las compras, están las familias, están otras tantas cosas, ¿verdad? Es importante saber encontrar, identificar un tiempo concreto para hacerlo. Me voy al otro extremo, el chute. Hay algunas veces en que hay cosas que son un chute. Tuve un devocional, tuve un tiempo con el Señor tan espectacular, tan bueno el pasado miércoles, pues que al final te dura 2 semanas. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has disfrutado tanto de un tiempo con el Señor? ¿Has podido orar? ¿Has podido leer la palabra? ¿Has podido reflexionar, meditar, hacer un estudio sobre un capítulo de la Biblia? ¿Lo has disfrutado tanto
que al final eso te dura para 4, 5, 6 días, 8 días, una semana, y cuando ha pasado esa semana dices, wow, que ya hace una semana que no tengo un tiempo devocional con el Señor, no tengo un tiempo a solas, no está siendo parte de mi día a día. Por desgracia también volvemos al otro lado del péndulo, ¿verdad? Por desgracia algunas veces pasamos de ello. Sabemos que está bien, escuchamos que otras personas nos dicen que deberíamos tenerlo, pero siempre tenemos algo mejor que hacer. Siempre en nuestra agenda, no es porque no sepamos gestionarla, sino es porque ni siquiera nos planteamos tener un tiempo con el Señor. Mira, reflexionando sobre esto, llegué a una frase que me gustaría que pudierais contemplar ahora mismo en pantalla y que pudierais considerar. Nuestro problema como cristianos no está tanto en que vayamos a renunciar de nuestra fe, sino en que lleguemos a conformarnos con vivirla de una manera mediocre. Fíjate la profundidad de esa frase. No es que vayamos a acabar renunciando de nuestra fe, no es que vayamos a acabar dándole de lado al Señor, dando de lado a nuestros hermanos, a nuestra iglesia. Es que tenemos una vida espiritual tan mediocre. Vivimos la fe de una vida tan relativamente sencilla y apartada de lo que realmente debería ser, que nos acabamos acostumbrando con eso. Nos acabamos acostumbrando con ir a la iglesia el domingo, con de vez en cuando mandarnos un versiculito que nos haga una buena limpieza de conciencia, y dejamos todo lo que es nuestra vivencia espiritual ahí. Y hermanos, el Señor tiene muchísimo más que eso para tu vida, y si te conformas con eso es porque no entiendes cuál es la realidad. Si el Espíritu Santo en un momento de la semana no siente que te está llamando la atención a, oye, encuéntrate conmigo, retírate para hablar con el Padre, posiblemente tu vida espiritual está siendo mediocre, tu fe está siendo vivida de una forma muy mediocre. Si Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el humano perfecto, tuvo la ocasión de hablar tanto con su Padre, cuánto más tú y yo necesitamos también lo mismo. Richard Foster, en su libro Alabanza a la disciplina, fijaos lo que dice cuando habla acerca de saber encontrar estos momentos de intimidad con el Padre. Él dice de la siguiente manera: debemos cultivar la tranquilidad recreativa si queremos estar con otros individuos de manera significativa. Tenemos que buscar el compañerismo y contar con la responsabilidad de otros si queremos estar a solas con seguridad. Me pareció muy interesante reflexionar sobre esta frase, porque es verdad de que hay ocasiones en las que no podemos estar solos porque no confiamos en todo lo demás que hay que hacer, pero al mismo tiempo lo que ocurre en lo oculto de nuestras vidas se va a expresar en lo público. Es decir, lo que ocurre en nuestros momentos de soledad y de intimidad con el Señor se va a manifestar también en nuestras relaciones con los demás. Y por eso debemos tener una vida a solas con el Padre que marque la diferencia después en nuestro día a día. Al fin y al cabo, encontrarnos con el Padre es el medio que tenemos para aprender a vivir nuestro día a día, ser fortalecidos para poder vivir correctamente, captar más profundamente la realidad de que vivir para Dios significa de una manera u otra ser perseguido también por el mundo. Y eso lo captamos cuando captamos quién es Dios y lo que Él espera de nuestras vidas. Al final, eso nos va a llegar a aumentar nuestro entendimiento de lo que significa negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Es decir, ser verdaderos discípulos del Señor. Ser más como Cristo, mansos, humildes y santos, apartados para Él, para impactar el mundo. Queremos ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Queremos seguir viviendo y andando ese camino que Él vivió, de despojarse a sí mismo para hacerse como uno de nosotros. Ese texto precioso que encontramos en Filipenses capítulo 2. Hermanos, repasad los versículos, los textos que he indicado en el primer punto. Repasad esos encuentros
de Jesús con el Padre, porque ahí en las Escrituras es donde vais a encontrar esos momentos que puedan también impactar los vuestros. Espero que repasar esos textos sean parte de los próximos encuentros que tengas con el Padre y que puedas aprender de ellos y que puedas nutrirte de todo eso que la palabra del Señor